nuestros queridos oyentes que nos escuchan desde su casa, escuela o trabajo. Nos encontramos en otro capítulo más de este podcast llamado Lo que no sabías de la medicina, dirigido por su servidora Citlali Rodríguez. Hoy contamos por segunda ocasión con nuestra gran y adorable invitada. Ella es Alejandra Ceballos. Por si no lo recuerdan, ella ya se había encontrado con nosotros en capítulos anteriores, brindándonos datos de muchísimo interés. Hola, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Yo soy estudiante de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de Valle de Las Palmas, como ya les había dicho anteriormente. Actualmente pues estoy cursando mi primer semestre de la carrera, por lo que estos tipos pues, de temas se me facilitan, ya que llevo la materia de embriología y la información que les proporciono pues está recién adquirida. Alejandra es mi compañera de la carrera. Hoy ella me ayudará a responderle las preguntas que me dejaron en la cajita de Instagram. Hablaremos de diferentes temas relacionados con el sistema respiratorio, cómo se desarrolla dicho aparato en el embrión y en el feto, también identificar los genes que participan en el desarrollo de estos sistemas, así como entender también algunas de las correlaciones clínicas de las anomalías que todo esto puede implicar. Ay, pues yo me encuentro muy emocionada de estar aquí otra vez, ya extrañaba este ambiente, me di cuenta que al igual que nosotros hay muchos estudiantes en el área de la salud que buscan información acerca de los sistemas del cuerpo y sobre todo en embriología, por suerte pues es un tema que ya pasamos y no es por echarnos flores, ¿verdad? Pero lo dominamos muy bien. En verdad estoy muy contenta de brindarles esta explicación, ya que en algún momento pues todos nos encontramos buscando información y en algunas ocasiones puede que a alguien le hayan salido demasiadas explicaciones confusas. Sobre todo he visto que hay mucha información falsa. Me llegaron a platicar que también había páginas que eran más como tipo blogs y carecían de conocimiento. Es por ello que pues cabe recalcar la información aquí es proporcionada de fuentes muy confiables. Pues bien, hoy les platicaremos sobre el sistema respiratorio. Dime, Ale, ¿qué es lo primero así que se te viene a la mente cuando te dicen sistema respiratorio? Pues lo primero que se me viene a la mente son los pulmones, pero ya en base a investigaciones te das cuenta que es toda una estructura y un sistema muy amplio. He escuchado el concepto de yemas pulmonares. ¿Me podrías decir qué son o cómo funciona, por favor? Claro que sí, mira. Las yemas pulmonares surgen cuando el embrión tiene alrededor de 4 semanas, ya que para esas fechas el mesodermo origina un incremento del ácido retinoico y es lo que provoca que el endodermo del tubo intestinal exprese TBX4. Todo esto induce a la formación del divertículo respiratorio, ya que es lo que me preguntaste, pues también es conocida como una yema pulmonar. Esta aparece como una evaginación de la pared ventral del intestino anterior. Excelente información, Ale. Nada más para complementar, les daré un dato interesante que es que el epitelio que cubre el interior de la laringe, la tráquea y los bronquios, e igualmente los pulmones, es originado por el endodermo. Todo esto que lo mencioné lo vamos a seguir viendo su estructura más adelantito durante el podcast. Entonces, pues dime cuáles derivan del mesodermo visceral. Pues los componentes de tejido cartilaginoso, el muscular y el conectivo de la tráquea, los pulmones, y dicho mesodermo circunda al intestino anterior. ¿Y qué pasa al inicio? Cuéntame más sobre las yemas pulmonares, porfa. Pues mira, al inicio está conectada, o mejor dicho, tiene algo así como comunicación con el intestino anterior, pero a medida que pasa el tiempo, pues va sufriendo otras modificaciones. Por ejemplo, cuando el divertículo se expande caudalmente, aparecen las crestas, se llaman traqueosfágicas, quienes son las que lo separan del intestino anterior. Después de esto, cuando las crestas se fusionan, forman el tabique traqueosofágico. Y ahora el intestino se dividirá en una porción dorsal, que es el esófago, y la porción ventral, que viene siendo la tráquea. Y ya como tercer cambio, tenemos que el primordio respiratorio seguirá teniendo comunicación con la faringe por medio del orificio laríngeo. Y algo que cabe recalcar aquí es que pueden llegarse a dar muchas anomalías si todo esto no se forma correctamente. ¿Nos podrías mencionar alguna de esas anomalías, Ale, por favor? Sí, mira. Entre ellas se encuentra la atresia esofágica, ya que con o sin fístulas traqueosofágicas, y de seguro pues se están preguntando en qué consiste esto. Mira, se debe a la separación anómala del esófago y la tráquea por el tabique traqueosofágico, lo que puede provocar pues polidramnios. ¿Sabes a qué me refiero con esto? Por supuesto que sí. Esto deriva de que algunos de estos defectos, el líquido amniótico no puede pasar al estómago ni al intestino tras ser deglutido. De igual modo, en el momento del nacimiento, el contenido gástrico o el líquido amniótico en este caso, o incluso ambos, pueden ingresar a la tráquea por la fístula, lo que desencadena neumonitis y neumonía.
Excelente. Recapitulando un poquito, recordemos que el revestimiento interno de la laringe se origina a partir del endodermo. Entonces también cabe mencionar que la mesénquima del cuarto y sexto arco faríngeo van a dar resultados a cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides. Y también la proliferación rápida de esta mesenquima provoca que el orificio laringeo adopte una forma de la letra T. ¿Nos podrías compartir más info acerca de qué pasa en el epitelio? También he escuchado pues algo de eso. Pues mira, una vez que el epitelio prolifera con rapidez, dará origen a la oclusión temporal de su luz. Pero ¿qué más? He escuchado que pasan más cosas. Por supuesto que sí te voy a dar esa información, mira. Después de eso sigue la vacuolización y la recanalización, que dan origen a un par de huecos laterales que son los llamados ventrículos laringeos. Estos huecos están limitados por pliegues tisulares que se van convirtiendo en las cuerdas vocales falsas y las verdaderas. También llegaste a mencionar que la yema pulmonar se separa del intestino anterior, que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando pasa esto? Pues la yema pulmonar forma la tráquea y dos sáculos laterales que son las yemas bronquiales primarias. ¿Y sabes qué sucede en la quinta semana? Pues lo plasmado en el Lachman nos dice que al inicio de la quinta semana cada una de estas yemas que tú mencionaste se va a ensanchar para constituir los bronquios primarios derecho e izquierdo. El derecho va a ser el que genera 3 bronquios secundarios y el izquierdo va a ser el que genera nada más 2. Esto daría lugar a la anunciación de la formación de 3 lóbulos en el pulmón del lado derecho y 2 en el izquierdo. Ok, mira, esto es muy interesante porque muchas veces nos preguntan acerca sobre qué pulmón es más grande y por qué, y la mayoría de las veces, o sea, seamos sinceros, no sabemos la respuesta. Así que chicos, que se les quede bien grabado esto en la mente, que el pulmón derecho es más grande que el izquierdo porque se encuentran en él los 3 bronquios secundarios. Por otra parte, el izquierdo tiene solo 2, y eso es una pregunta básica que les harán, ¿eh? ¿Y tú sabes, Ale, qué pasa cuando esos van creciendo y pasan todo este proceso? Exacto, y justo como tú decías, yo recuerdo que a mí me aplicaron un examen y esa era una pregunta que pues era relacionada con el tema. Respondiendo a tu pregunta, pues a medida que los pulmones van creciendo, porque aparte de pasar por todo esto, antes ya mencionado, se les puede empezar a llamar pulmones. Bueno, estos van a crecer de forma caudal y lateral, lo que hará que los pulmones se expandan hacia el interior de la cavidad corporal a través de los canales pericardio-peritoneales que están a cada lado del intestino anterior. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa cuando se separa la pleura del peritoneo y del pericardio? Mira, corrígeme si me equivoco, pero si mal no recuerdo, cuando esto sucede se forman las cavidades pleurales primitivas, que son la pleura visceral, me parece, que es del mesodermo. Esta cubre el exterior del pulmón, luego la pleura parietal, que es el mesodermo somático, que cubre el interior de la pared corporal, y el espacio que está entre los dos corresponde a la llamada cavidad pleural. Pues sí, estás en todo lo correcto. Con medida pues del tiempo, los bronquios secundarios van a seguir dividiéndose y esto va a ser lo que va a determinar el factor de crecimiento de fibroblasto. ¿Tienes alguna idea de qué sucede gracias a esto? Se forman 10 bronquios terciarios o también conocidos como segmentarios en el lado derecho, mientras que en el izquierdo se forman 8 bronquios y estos siguen en crecimiento para que al final del sexto mes pues ya estén formados alrededor de 17 generaciones de subdivisiones. Mira, aquí estoy revisando las preguntas que nos están haciendo en la cajita de Instagram y Silvia.m nos pregunta, ¿qué debe pasar para que el árbol bronquial esté terminado? Hola Silvia, respondiendo a tu pregunta, para que el árbol bronquial adquiera su configuración definitiva, deben ocurrir 6 divisiones adicionales durante la vida postnatal. ¿Deseas agregar algo más, querida invitada Alejandra? Pues para complementar un poquito más la respuesta, es importante reconocer que al tiempo que se van a generar todas estas subdivisiones nuevas, el árbol bronquial se va a desarrollar. Los pulmones también asumen una posición más caudal, de tal modo que al momento del nacimiento la bifurcación de la tráquea coincide con el nivel de la cuarta vértebra torácica. Aquí también nos está preguntando Rodrigo-V, ¿qué sucede en el séptimo mes? Hasta el séptimo mes de la gestación, los bronquiolos experimentan división continua para así dar origen a conductos pues, que van a ser cada vez más pequeños. Esta es conocida como la fase canalicular y la irrigación vascular se va a incrementar pues, de forma constante. No solamente va a pasar esto, no sé si gustes complementar con información platicándonos sobre cómo actúan los bronquiolos terminales.
Pues mira, los bronquiolos terminales se dividen para constituir bronquiolos respiratorios y cada uno de estos se divide en 3 a 6 conductos alveolares. Los conductos terminan en los sacos terminales, conocidos como alveolos primitivos, que están rodeados por células alveolares planas en contacto estrecho con los capilares vecinos. Otro dato para recalcar aquí es que en esta fase es que al final del séptimo mes el número de sacos alveolares y capilares maduros es suficiente para garantizar un intercambio gaseoso adecuado, y esto hace que se permita la sobrevivencia en el neonato prematuro. Bueno, aquí estoy viendo que otra pregunta que nos hicieron fue ¿qué ocurre en los últimos 2 meses de la vida intrauterina? Te la respondo yo. Durante los últimos 2 meses y también durante varios años tras el nacimiento, el número de sacos terminales se muestra en incremento constante. Por otra parte, las células que recubren los sacos, que son conocidas como células epiteliales alveoleales, también son conocidas como neumocitos tipo 1, se van a adelgazar cada vez más, de modo que los capilares circundantes protruyen hacia la luz de los sacos alveolares. ¿Sabes qué es lo que pasa con el contacto entre las células epiteliales y las endoteliales? Claro que sí, recuerdo muy bien esta respuesta porque constituyen la barrera alveocapilar. ¿Y qué sucede cuando hacen las células epiteliales alveolares o neumocitos tipo 2? Sintetizan surfactante, que es un líquido con alto contenido de fosfolípidos capaz de disminuir la tensión superficial en la interfase alveolocapilar. Otra pregunta que nos pusieron en nuestra cajita fue ¿qué pasa con los pulmones antes del nacimiento? Bueno, esos están llenos de un líquido con alto contenido en cloruro, proteínas escasas y cierta cantidad de moco proveniente de las glándulas bronquiales, así como el surfactante derivado de las células del epitelio alveolar tipo 2. La cantidad de surfactante en el fluido se incrementa, por lo que, en particular durante las últimas 2 semanas previas al nacimiento. Y cierta cantidad de este fosfolípido llega al líquido amniótico y actúa sobre los macrófagos de la cavidad amniótica. ¿Cómo llega eso hasta la cavidad amniótica? Pues mira, te explico. Una vez activados, los macrófagos migran por el corión hacia el útero, donde comienzan a sintetizar proteínas del sistema inmunitario, entre ellas interleucina 1 beta. La regulación positiva de esas proteínas da origen al incremento de la síntesis de prostaglandinas que desencadenan las contracciones uterinas. Entonces, ¿cuándo empieza la respiración en el feto? La respiración en el feto inicia antes del nacimiento, por lo que antes aspiran líquido amniótico. Estos movimientos son importantes para estimular el desarrollo pulmonar y acondicionar a los músculos respiratorios. ¿Y sabes qué sucede con la respiración en el nacimiento? Por supuesto que sí. La mayor parte del líquido pulmonar se va a absorber con rapidez por medio de los capilares sanguíneos y linfáticos, y un volumen escaso va a ser el que tal vez sea expulsado por la tráquea y los bronquios durante el parto. Explicando más a fondo qué sucede en la primera respiración. Pues cuando el aire ingresa a los alvéolos en la primera respiración, la capa surfactante va a ser la que evita el desarrollo de una interfase que sea aire-agua, o sea, sangre, con una tensión superficial alta. Sin la capa de surfactante, los alvéolos colapsarían durante la respiración y vendría siendo la atelectasia. Y en sí existen diferentes anomalías, o en este caso correlaciones clínicas que se pueden presentar durante la formación del sistema respiratorio. Como ya lo mencionamos antes, el surfactante resulta ser de mucha importancia para la sobrevivencia del neonato prematuro, pues ya que si este llegara a ser insuficiente, pues la tensión superficial de la membrana alveolocapilar se vuelve demasiado alta, y lo que determina un riesgo muy intenso de que los alvéolos se colapsen durante la respiración y daría origen al síndrome de dificultad respiratoria, que su sigla sería SDR, que se trata de una causa frecuente de muerte en los neonatos prematuros. Alejandra, ¿nos podrías decir de alguna otra correlación, por favor? Pues con gusto. La existencia de lóbulos pulmonares ectópicos es una de las más llamativas, ya que es debido a esto que derivan de la tráquea o del esófago. ¿Y eso cómo se forman? Se piensa que estos lóbulos se forman a partir de yemas respiratorias adicionales en el intestino anterior, ya que estos se van a desarrollar de manera independiente al sistema respiratorio principal. También vi que habían hecho mención en la cajita de Instagram acerca de los quistes pulmonares congénitos. Pues mira, estos tienen mayor relevancia clínica.
ya que se forman por la dilatación de bronquios terminales o más grandes. Estos quistes pueden ser pequeños y múltiples, también pueden conferir al pulmón un aspecto radiológico empanal, o bien pueden limitarse a una o más lesiones grandes. Y como dato extra quisiera agregar que de hecho las estructuras quísticas del pulmón suelen drenar en forma deficiente y con frecuencia desencadenan pues infecciones crónicas. Ajá. Siguiendo con nuestra dinámica, la seguidora Paola C23 nos pregunta, ¿qué pasa después de la fase pseudoglandular y canalicular? Te explico, mira, las células cuboides que recubren los bronquioles respiratorios se modifican para dar origen a las células planas, las células epiteliales alveolares o neumocitos tipo 1 que están en relación íntima con los capilares hemáticos y linfáticos. Ya en el séptimo mes es posible el intercambio de gases entre la sangre y el aire en los alveolos primitivos. Ahora, si me permites, voy a comentar lo que pasa antes del nacimiento. Bueno, los pulmones están ocupados por un fluido con proteínas escasas, cierta cantidad de moco y surfactante, ya que esta es sintetizada por las células epiteliales alveolares, que son los neumocitos tipo 2. Van a constituir una capa de fosfolípidos, que son las que cubren las membranas alveolares. Perdón que te interrumpa, Alejandra, pero ¿nos puedes comentar qué pasa al inicio de la respiración? Es que ya que veo que se está repitiendo mucho esa pregunta. Ya se había mencionado un poco anteriormente, pero para que quede más claro, por favor. Sí, nunca está de más aclarar todas las dudas. Bueno, al iniciar la respiración, el líquido pulmonar se va a absorber, más no la capa surfactante, ya que esta va a ser la que impida el colapso de los alvéolos durante la aspiración. Al disminuir la tensión superficial en la interfase, que sería el aire-sangre capilar, y en caso de ausencia o volumen, sería el escaso de surfactante, pasa lo que nos comentabas hace rato. Sí, lo mencioné antes, pero qué bueno que lo recalcas. De igual forma, quiero que se les grabe que el crecimiento de los pulmones después del nacimiento se debe principalmente al aumento del número de bronquiolos respiratorios y alvéolos, y no al crecimiento del tamaño de los alvéolos. Se forman alvéolos nuevos durante los primeros 10 años de la vida postnatal. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por venir a contestar las preguntas sobre el sistema respiratorio en el embrión y el feto. Bueno, pues para nada, yo me despido. Fue todo un gusto y eso es que me encanta venir. Y bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Sería todo de mi parte y esto es lo que no sabías de la medicina. Muchísimas gracias a todos por escuchar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como lo que no sabías-medicina. Ahí nos pueden dejar sus dudas en la cajita de preguntas que aparecen en nuestras historias. Nos vemos en el siguiente lunes en otro capítulo más de este querido podcast. Gracias.